Bien, y se lo decíamos en nuestros titulares, sigue la polémica por el proyecto de indulto. El gobierno y diputados oficialistas se pidieron acelerar la tramitación de la iniciativa para rechazarla. Y sobre este tema queremos conversar precisamente con la diputada de la Federación Regionalista Verde Social, Alejandra Sepúlveda, y el diputado de la UDI, Jorge Alessandri. ¿Cómo están, diputados? Muy buenos días a ambos y muchas gracias por este contacto hasta ahora con Mega Noticias Alerta. Buenos días, Florencia. Buenos días, Jorge. Buenos días, muchas gracias por el contacto. Perfecto. Bueno, es una conversación larga la que vamos a tener y me gustaría comenzar precisamente con Alejandra, preguntándote qué te parece más que nada este llamado por parte del gobierno y también por parte de parlamentarios oficialistas a justamente votar ya el proyecto de indulto. Mira, primero yo creo que hay que aclarar siempre, ¿no? Lo que ha ocurrido, sobre todo en el último episodio de este 18 de octubre. Yo creo que hay que dejarlo absolutamente claro. Que nadie de nosotros, y yo creo que parte importantísima del país, no entiende, no comparte la violencia que ocurrió. Creo que además hace un daño tremendo a esta conmemoración del 18 de octubre. Y de alguna manera, Florencia, o de todas las maneras, Florencia, lo que hace, ¿no es cierto?, esta violencia es opacar el sentimiento más profundo que tiene Chile de los cambios que hoy día se necesitan. Entonces, la violencia no le hace bien a nadie, al contrario, complica, molesta. La violencia lo único que hace hoy es complicar la situación, ¿no es cierto?, del país, que ya está complicado a partir, ¿no es cierto?, de la pandemia. Y es por eso que nosotros rechazamos absolutamente, pero absolutamente, toda la violencia que pueda venir de los distintos sectores. Entonces, eso para mí, por lo menos, es algo que hay que dejar absolutamente claro desde la política y desde todos los ámbitos del quehacer nacional. Pero en ese sentido, diputada, ¿usted está de acuerdo con acelerar la tramitación del proyecto para que se pueda votar? Mira, yo cada vez que leo al sacerdote Berríos, me hace más sentido lo que él plantea, ¿no? Yo creo que lo que tenemos que acelerar es los procesos judiciales, es la justicia hoy día. Yo creo que cuando tú hablas de indulto es como la última alternativa después que no ha funcionado la justicia. O sea, hoy día tenemos muchísimos casos, Florencia, en que están las personas presas, ¿no es cierto?, sin tener ni siquiera una audiencia, sin tener ninguna investigación. Llevamos ya 2 años, ¿no es cierto?, con personas que están detenidas sin saber ningún proceso desde el punto de vista de algo legítimo y que tiene que ver con el Estado de Derecho, de hacer justicia a esas personas, sean culpables o sean inocentes, pero que se resuelvan los casos. Por eso, en ese sentido, diputada, ¿usted estaría de acuerdo entonces con acelerar la tramitación? Mira, te digo algo, yo estoy de acuerdo con... Yo preferiría, a Florencia, que hubiese justicia rápida, un fiscal de dedicación exclusiva a estos casos. Y solo un ejemplo de Mauricio Yauque. Un ejemplo, Mauricio Yauque, que estuvo 1 año preso. 1 año preso y la justicia determinó, ¿no es cierto?, que era inocente, Florencia. ¿Qué pasa con las personas que hoy día tenemos, que están presas ahí y que son inocentes? Entonces, yo me pregunto, ¿tendríamos que aplicarle indulto? O sea, reconocer que son culpables. O efectivamente lo que tenemos que hacer es que la justicia se aplique lo antes posible. Si eso es lo que estamos pidiendo, y eso es lo que están pidiendo, ¿no es cierto?, las personas que hoy día están detenidas. No puede ser, Florencia, que tengamos 2 años a personas detenidas. Mauricio Yauque estuvo 1 año preso y no hubo ninguna prueba en su contra. ¿Y qué hace el Estado de Chile ahí? Sigue manteniendo personas que están presas sin tener mira. Están en prisión preventiva, ni siquiera con una audiencia de formalización, ¿no es cierto? Entonces, Florencia, hoy día lo que estamos es diciendo que queremos indulto porque hay una sensación de injusticia. Pero la pregunta es, ¿queremos indulto porque son culpables? ¿O queremos indulto porque hay una ineficiencia en el sistema en que no ha dado el ancho para hacer justicia? Quiero que hay que aclarar es si son culpables o son inocentes. Claro. Esa es la diferencia. Y en ese sentido, usted, diputado Jorge Alessandri, ¿está de acuerdo con lo que destaca la diputada respecto a... Mire, pero que esto... Sí, dígame. Perdón, dígame usted.
No, sí que estaba de acuerdo con que hay que acelerar la tramitación y también con lo que menciona la diputada de que hay que acelerar los procesos judiciales antes de votar este proyecto de indulto. Pero esto es como mezclar peras con manzanas. Es como si en términos televisivos yo le dijera, oiga, tenemos poca luz en el estudio, pongamos más parlantes. No tiene nada que ver lo que se demora una prisión preventiva con perdonar, porque eso es un indulto, perdonar delitos graves, y los invito a leer el proyecto de indulto. De partida pone un rango de tiempo de octubre del año 19 a diciembre del 20, o sea, casi en 15 o 16 meses. Y después los delitos que perdona. Dice homicidio frustrado, dice incendio, dice ataque a vehículos policiales, dice ataque a la propiedad pública o privada. ¿Y qué está haciendo usted con eso? Porque no solamente está perdonando a los que están hoy día detenidos, en el fondo también existe en el principio pro reo de que todo lo que se aprueba le va a beneficiar a los futuros reos. En el fondo usted está haciendo un llamado, está diciendo vengan a romper, vengan a quemar, vengan a saquear, porque ya los estoy perdonando. Otra cosa es que la prisión preventiva en Chile se demora mucho, se demora poco, no solo en esto, también quizás en crímenes, en delitos económicos, en delitos de otro tipo. Pero no mezclemos peras con manzanas. Arreglemos la prisión preventiva. Para arreglar la prisión preventiva se presenta un proyecto dirigido a arreglar la prisión preventiva. Usted no dice, voy a liberar a los que saquearon, quemaron y destruyeron. Voy a motivar a los que andan con ganas de destruir porque les voy a perdonar a todos para arreglar esta otra cosa que se llama prisión preventiva. Reitero, es como si usted nos dijera, están con mala iluminación en el estudio, pongan más parlantes. O sea, no tiene nada que ver una cosa con la otra. ¿Y qué le parece esto, diputada? Mira, primero yo creo que Jorge le encanta cómo mezclar las cosas. Esto tiene que ver causa y efecto. Algo muy simple en física, ¿no? Y también en procesos sociales. Es causa y efecto. Entonces, cuando uno dice aquí tenemos un problema que se llama ley de indulto, y es lo que tú nos estás convocando a analizar, ¿no? Pero este viene por un efecto, un efecto, estamos viendo el indulto, pero hay una causa en que tú dices no hay justicia, ¿ah? No hay justicia, la justicia se demora. Y hoy día no es que tengamos que cambiar la prisión preventiva, lo que tenemos que hacer es que tenemos un Estado de Derecho que no está aplicándose. O sea, tenemos gente presa, Florencia, tenemos gente presa, Florencia, y no tenemos justicia. O sea, están encerrados ahí sin que diga si son culpables o inocentes. Y yo estoy aplicando una ley, por eso que no tiene que ver peras con manzana, tiene que ver con una causa y un efecto, ¿no? Que tú quieres aplicar, ¿no es cierto?, una ley en donde tú no sabes si son culpables o no son culpables. Tú dices son culpables, por eso hay una gama de delitos, ¿no? Entonces, Florencia, lo que estamos diciendo hoy es que hay que atacar la causa, ¿no? La causa. Y la causa hoy día es cómo aceleramos los procesos que hoy día son lentos. O sea, ¿tú te imaginas a un familiar tuyo, Florencia, preso 1 año y que salga después de 1 año y que te digan que fuiste inocente y que no había ninguna prueba para eso? Entonces tenemos hoy día personas que están presas 2 años ya, 2 años, 1 año y medio, en que no ha habido ningún proceso. Entonces yo llamo aquí, más que acelerar el indulto, no, más que acelerar, porque más que acelerar el indulto, es decir, hoy día cómo esas personas reciben un juicio que sea de verdad donde se aplique la justicia. ¿Y qué hace falta, diputada, y qué hace falta entonces para poder acelerar esos procesos judiciales? Mira, yo llamo a la Fiscalía y llamo al fiscal. Y llamo al fiscal porque aquí lo que tenemos que hacer es que un fiscal de dedicación exclusiva, que las policías funcionen en términos de la investigación y que se vaya a los tribunales lo antes posible. Eso es lo que debería haber ocurrido hace más de 1 año atrás. ¿Y por qué no ocurre, diputada? Bueno, es que esa es mi pregunta, pues. Florencia, yo creo que esa es la pregunta. Y yo creo que esa es la pregunta donde debería estar el fiscal Aosta aquí, donde deberían estar, ¿no es cierto?, cuáles son los procesos hoy día judiciales que no funcionan, qué pasa con la investigación. O sea, Mauricio Yeuque, y vuelvo a insistir con él, porque fue impresionante los relatos, ni siquiera él estuvo en la televisión, estuvo su esposa en la televisión.
O sea, a él lo tomaron solo porque tenía el apellido mapuche. Y lo tomaron preso sin tener nada que... Era un trabajador que iba pasando. Y lo toman preso. Entonces, mi complicación, ¿cuántos presos tenemos así, Florencia? Entonces, los que son culpables, todo el rigor de la ley. Aquellos que son culpables, todo el rigor de la ley. Pero aquellos que no lo son, van a aparecer como culpables ante el indulto. Pero no lo son. Entonces, la aplicación... Sí, le entiendo el punto, diputada. Es la causa, la causa. El indulto es el efecto. Sí, Jorge, diputado. Es un poco contradictoria la posición, porque la diputada Sepúlveda nos dice han estado mucho tiempo sin juicio, por lo tanto apoyo la ley de indulto. Y la ley de indulto también los saca antes de que enfrenten un juicio, los está liberando, los está perdonando. Entonces, el objetivo final, que era que enfrentaran a un juez, que ese juez revisara los antecedentes y dijera culpable o no, no ocurre porque la prisión preventiva es muy larga, pero tampoco ocurre si usted los perdona y los indulta a todos. Entonces, la prisión preventiva existe para que no se arranquen, existe porque hay indicios de que esa persona participó. No es una persona que va pasando, hay una detención, hay un juez de garantía en nuestro país que revisa los antecedentes y ese juez de garantía dice, hay riesgo que se arranque, hay riesgo de que vuelva a delinquir. Y le pongo el caso del Cabo Zamora, por ejemplo, el del famoso Puente Pío IX, que cayó un joven, ¿cierto? 5 meses en prisión preventiva, 5 meses, y resultó que no era culpable. Entonces también, desde el otro lado, hay personas que han tenido que enfrentar la prisión preventiva porque el juez de garantía, que es parte de nuestro Estado de Derecho, opina que hay peligro que te fugues o que hay peligro que vuelvas a cometer el mismo delito. Pero yo encuentro, si me permite, Florencia... Sí, de la diputada. Es tan injusto lo que le pasó al carabinero como le pasa a las personas que están detenidas. Si nosotros no estamos de un lugar ni del otro. Si lo que estamos aquí es por la justicia. Es porque se aplique esa justicia. Entonces mi preocupación es que 5 meses de prisión preventiva, perfecto, pero aquí llevamos 2 años. Aquí llevamos 1 año de prisión preventiva. ¿Y quién le paga la vida a esas personas que hoy día están presas siendo inocentes? ¿Quién le paga esa vida? ¿Quién le paga esa vida al carabinero los 5 meses? ¿Quién le paga esa vida, Jorge? Entonces, yo creo, y a mí lo que me preocupa es cuántas personas además podemos tener presas en esas condiciones. Entonces, lo que yo creo hoy día es que todos y todas, sin ningún color político, sin ninguna preferencia por una u otra cosa, digamos a la justicia y pidamos a la justicia que se aplique. Y que pidamos, ¿no es cierto?, a la Fiscalía que se aplique. Si lo que tiene que ver con el indulto es una medida también de desesperación de decir, mira, aquí no pasa nada, no pasa nada. Entonces cuando tú, y perdóname que vuelva con el mismo caso, pero de verdad escuchando a la esposa de Mauricio Yauque decir lo que esa persona sufrió adentro siendo inocente, eso es lo que no puede pasar. 1 año, Jorge. Aquí llevamos personas con más de 1 año que no ha habido nada, pero absolutamente nada. Ni siquiera, ¿no es cierto?, una audiencia. Ni siquiera una audiencia, tengo anotado aquí. Ni siquiera una audiencia. Eso es diputado, ¿usted quería decir algo? Eso está en el Estado de Derecho. Sí, lo que pasa es que también es importante las prioridades, porque yo creo que de buena fe la diputada Sepúlveda está preocupada por esas prisiones preventivas que se han alargado. Ella dice llevan 1 año preso. Yo le quiero contar que en la zona cero viven más de 45.000 personas, que eso sí que no hicieron nada, o sea, ni siquiera iban caminando cerca de la marcha, y llevan 2 años viviendo un infierno y un calvario, sin poder dormir, sin tener paradero, con sus barrios destruidos, con bombas Molotov. Y a esas víctimas, porque para mí esos son las víctimas y esos requieren la preocupación de los diputados, cuando se presenta el proyecto de reparación en el Congreso, ¿sabe para quién iban los cheques? Para el que había sido detenido en una marcha y había sentido que había sido detenido con excesiva fuerza. Ni un peso para los vecinos. Yo además soy diputado por esa zona, por lo tanto me afecta más directamente. Ni un peso para psicólogo, ni un peso para relocalización. Si tú arrendabas un departamento cerca de la Plaza Italia, que pudieras moverte con tu familia. Entonces, mucha preocupación en la centroizquierda por 100 o 150 presos de las manifestaciones y ninguna preocupación por 45.000 habitantes, ciudadanos, que esos sí que están presos para mí, porque vivir en una zona de guerra permanente, con adultos mayores, con guaguitas, con niños que no pueden salir
o jóvenes a la universidad porque no se atreven a volver a las 7 de la tarde por lo que le pueda pasar. Esa es una cárcel sin barrotes, pero es una cárcel psicológica que es igualmente grave. Entonces, si vamos a hablar de víctimas, hablemos por favor de las verdaderas víctimas y no de personas que tienen un prontuario de 24 detenciones anteriores, que han estado en saqueos, en barricadas, y ahora resulta que hay que liberarlo. Va un candidato presidencial a verlos a la cárcel, sale trasquilado, pero va a verlos. Al mismo tiempo, otro candidato presidencial se estaba juntando con las pymes que le habían quemado los locales. Entonces, es un tema de prioridades. Puede haber injusticia en los dos casos, pero para mí la prioridad 100% es los vecinos que, a mi juicio, han vivido en una cárcel psicológica y dramática por 2 años. Y en ese sentido, diputado, ¿usted está de acuerdo entonces que este proyecto sea retirado o puesto en votación y sea rechazado? Para que nos estemos bien claros. ¿Diputado? Yo, perdón, sí, absolutamente. Por eso yo estaba preguntando si es que con esa declaración claramente ya nos queda claro que usted vota porque sea rechazado, o sea, retirado, digo, el proyecto, y en caso de ser votado, rechazado. Por razones de forma y de fondo. De forma, primero, usted no puede indultar a alguien que no está condenado. Está mal escrito, está mal redactado el proyecto. Y segundo, venir a perdonar es en el fondo hacer un llamado. Vengan, muchachos, a romper y a quemar, que aquí los vamos a perdonar desde el Congreso Nacional. Y eso es un efecto llamada. Igual que cuando se anunció por ahí en el centro, vamos a dar 1.500 permisos de ambulante, llegaron 10.000. Porque también, como decía la diputada Sepúlveda, causa-efecto. Y también un causa-efecto que le puede gustar más a la diputada Sepúlveda. Cuando el presidente se para en Cúcuta y dice, vengan los venezolanos que los vamos a ayudar, evidentemente eso también produce un efecto llamada. Por eso, cuando los políticos damos una opinión, es tan importante que veamos cuál va a ser la reacción. Y este proyecto de indulto llama a seguir quemando y destruyendo la zona cero, que también hay en la sexta región. Me imagino que en el centro de Rancagua también hay disturbios, en Antofagasta, en Puente Alto el registro civil. Por lo tanto, no es solo Santiago Centro. ¿Diputada? Sí, Florencia, mira, yo no creo en esta dicotomía entre los buenos y los malos, ¿no? Yo creo que eso no es así, eso es lo que ha dividido el país durante mucho tiempo. Yo solidarizo absolutamente con lo que pasa, ¿no es cierto?, en la plaza en Santiago. Absolutamente. En la Plaza Dignidad y en la Plaza Italia. Yo no soy santiaguina. Yo procuro no ir mucho a Santiago. Hace mucho tiempo, mucho tiempo. Me complica Santiago. Pero también tenemos complicaciones quizás en la provincia, no con la agresividad, ¿no es cierto?, que se tiene en Santiago, pero sí en Rancagua. Y créeme que fue súper doloroso escuchar, por ejemplo, lo que ocurría con algunos vecinos que habían ocupado el 10%, el retiro del 10%, como muchos pequeños empresarios, para poder tener capital de trabajo y armar su pyme de nuevo. Y que algunas de ellas, ¿no es cierto?, fueron absolutamente vandalizadas. Pero nosotros no podemos, como en la política, tener esta dicotomía si hacemos justicia más para uno, más rápida para otro. Eso no corresponde. O sea, la justicia hoy día tiene que ser para todos por igual y con la rapidez que se necesita precisamente para no caer en la injusticia. Entonces, decir que tenemos personas 2 años, 1 año y medio presas sin que haya un solo acto de querer, ¿no es cierto?, saber qué es lo que efectivamente ocurrió. Y tener la dicotomía de que existen 45.000 personas que lo están pasando mal, pésimo, que a mí me tocó recibirlas. Y escucharlas y compartir con ellos lo que estaba ocurriendo. Gente que llevaba años con su comercio, que tenía un prestigio, que había mantenido su familia. Personas además que eran de la tercera edad, que estaban encerradas, ¿no es cierto?, encerradas en un lugar con las bombas Molotov. ¿Cómo eso no va a ser injusto para las personas? ¿Cómo no va a ser injusto para las familias? O sea, eso lo entendemos. Y no solo entendemos, creemos que eso no puede ocurrir en el país. Y no podemos acostumbrarnos a que eso ocurra. En la provincia no nos acostumbramos, no ocurre eso. Donde nosotros vivimos, en la región de O'Higgins, en las ciudades más pequeñas. Pero sí lo que me preocupa, Florencia, hablando de lo que nos convocaron, ¿no?, para esta entrevista, es que llevamos 2 años, 1 año y medio, con personas que no sabemos si son inocentes o son culpables.
y cuando uno ve y escucha a personas que fueron inocentes y que la justicia, ¿no es cierto?, con todo el proceso que tiene que ser rápido, y que ojalá durara 5 meses, por último 5 meses, aunque debería ser mucho más rápido. Claro. Tenemos personas que llevan más de un año presas sin saber, sin nosotros saber aplicar la justicia como corresponde. Diputada, y respecto a lo que mencionó hace unos segundos el diputado Alessandri, ¿a usted le parece que es un llamado al saqueo la aprobación de la ley de indulto? Yo creo que la ley de indulto es un llamado de la desesperación de ver cómo la justicia no se aplica. Eso es. Pero lo que yo creo que debería ocurrir y deberíamos pedir todos, sin color político, es que se aclare la situación. Y aquellos que son culpables que paguen como corresponde, como la ley lo plantea. Pero aquellos que son inocentes, yo me pregunto qué va a hacer el Estado de Chile con la reparación de esas personas. Entonces, lo único que estamos diciendo, Florencia, es que necesitamos que se haga justicia. Y para hacer justicia necesitamos que la Fiscalía, ¿no es cierto?, llegue un llamado al fiscal Abbott, de una dedicación exclusiva de un fiscal, y que a partir de esa investigación inmediatamente se aplique, ¿no es cierto?, a través de tribunales competentes, si son culpables o no. Si son inocentes, yo creo que aquí las familias van a tener que hacer lo suyo, porque el Estado no funcionó, y si son culpables, todo el rigor de la ley. Perfecto. Por lo tanto, no está de acuerdo con este llamado, a que es un llamado a los saqueos, porque se les va a estar perdonando. No, eso es una brutalidad. ¿Cómo vamos a hacer un llamado a los saqueos y decir que eso... es que eso... De aprobar el proyecto sería finalmente un llamado a los saqueos, porque se les estaría perdonando de manera previa. A ver, ahí les dejo, diputada, y luego ahí, diputado, le puede responder. Oiga, un segundo. Mire, yo invitaría a todos los senadores que van a votar el proyecto de indulto, los invitaría a vivir una semana en calle Ramón Corbalán, Carabineros de Chile, Portugal, Alameda, una semana. Yo les llevo todos los días una rica pizza para que coman, que no pasen hambre, pero una semana viviendo esa tortura, ese martirio, ese ruido, la bomba, la lagrimógena, tener tapiadas las ventanas con latones para que no entre la luz del sol de día, por supuesto, y no entren las bombas Molotov en la noche. Si cualquiera de nosotros viviéramos ahí, no estaríamos pensando en esta ley de indulto. Y obviamente que si usted perdona por hechos tan graves como homicidio frustrado, dice el proyecto, ataque incendiario, destrucción, ataque a funcionarios policiales. Pongamos un proyecto un día que diga, se perdonan todos los asaltos a bancos durante el estallido social. ¿Usted cree que eso llama a más asaltos a bancos o los evita? Evidentemente que los llama, pues. Por eso que es tan importante el efecto de los proyectos de ley. Más allá que las intenciones pueden ser buenas, el efecto es totalmente injusto con los vecinos y nefasto para el orden público y el bien social. Diputada, Jorge, ¿qué le parece eso? Yo creo que es muy bueno que podamos ponernos siempre en el lugar de los vecinos y vecinas. Esa es nuestra función. Esa es nuestra función. Y con esa función, claro que es bueno ir, sobre todo a lo mejor los que somos de provincia, ¿no? Ir y estar ahí con los vecinos y saber, ¿no es cierto?, la sensación de angustia, de incertidumbre permanente que sufren. Pero también, entonces, deberíamos pasar una semana en la cárcel. Una semana en la cárcel, en las condiciones que están aquellos que son inocentes. Aquellos que son inocentes, ¿tú te imaginas eso? Aquellos que son inocentes y no tienen nada que reprochar, pero tampoco defenderse, porque no hay un proceso donde puedas defenderte. Entonces, ¿tú te imaginas el caso del señor Yeuque, haber pasado un año preso siendo inocente? Sí. O sea, eso es una brutalidad también. Es una brutalidad. Entonces, ¿sabes lo que te invito, Jorge? A que no polarices esto. Porque la polarización de decir, mira, estos vecinos acá y los otros no, eso es lo que le hace mal a Chile. Eso es lo que le hace mal. Entonces, lo que tenemos que hacer, Jorge, y esa es la invitación, es a pedir que se aplique la justicia lo antes posible, porque ya es tarde, porque ya no sé si podemos reparar esta injusticia para los vecinos de la Plaza Dignidad, Plaza Italia, es para esos vecinos, como tampoco para aquellos vecinos que ya están presos y son inocentes. Esa es la diferencia. Si seguimos polarizando Chile como estamos haciéndolo, si seguimos polarizándolo, colocando la violencia como el común denominador,
vamos a complicar este país más de lo que hoy día está. Perfecto, diputada. Una última réplica, diputado, cortita, porque ya se nos acabó lamentablemente el tiempo. Estábamos todos de acuerdo que hay que apurar los juicios y que mientras más pronto llega la justicia es más justa al final y que evidentemente 2 años es mucho, pero hay muchos juicios que han avanzado. Es un tema de prioridades. Yo me levanto todas las mañanas y mi primera prioridad es proteger a los vecinos, la diputada Sepúlveda proteger a los presos. Y después, a medida que avanza el día, nos podemos estar poniendo de acuerdo en que los juicios tienen que ser rápidos, pero en que también han sufrido una cárcel psicológica aquellos que viven ahí. Yo creo que no hay que indultar a las personas involucradas en estos hechos. El proyecto dice indulto, no dice indulto al inocente, porque el inocente es obvio que tiene que salir libre. El proyecto dice indulto al que quemó, al que saqueó, al que hizo un homicidio frustrado, al que atacó a carabineros, gendarme o PDI. El proyecto no perdona a los inocentes, a esos los perdona la justicia. Entonces, leamos el proyecto y pongámonos una mano en el corazón y veamos cuáles son nuestras prioridades. Perfecto, diputada Alejandra Sepúlveda y diputado Jorge Alessandro. Lamentablemente se nos acabó el tiempo. Sí. Oye, aquí no puede, aquí es que no hay prioridades, la justicia tiene que ser igual para todos. Y quizás, Florencia, las mujeres estamos acostumbradas a hacer las cosas todas al mismo tiempo, ¿no? Mascar chicle, caminar, estar en la entrevista y hacer varias otras cosas. Yo creo que la justicia tiene que ser así, más parecida, quizás por eso es una mujer la que simboliza, que se hagan todas las cosas al mismo tiempo, porque la justicia no puede esperar para uno y esperar para otro. Eso, muchas gracias. Perfecto, diputada, diputado, muchas gracias por esta interesante conversación hasta ahora con Mega Noticias Alerta. Que estén muy bien, muy buenos días. Chao, chao. Muchas gracias, Florencia. Gracias, Jorge.